Construcción de confianza, dijimos, el jueves una invitación a liquidar con algún incentivo, veremos si suficiente o insuficiente, y aparece el proyecto de juicio al presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo pesan o cómo juegan estos dos elementos en 48 horas? A ver, creo que se relacionan, pero van por carriles separados. Todo el tema institucional está muy impregnado de los intereses de la vicepresidenta y de su gente. Evidentemente tiene un impacto sobre la inversión, sobre las ganas que tienen los argentinos de ahorrar en pesos, de invertir, de hundir capital, pero creo que lo que más afecta a la falta de impacto de las medidas tiene que ver con las idas y vueltas sobre las mismas medidas. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, retenciones, las subimos, las bajamos, las subimos, las bajamos varias veces. Y estoy hablando no solo de este gobierno. Te pones a pensar, por ejemplo, dicen a los que inviertan les vamos a liberar el cepo. Van a poder el año que viene, si dejan un año el dinero acá, van a poder llevárselo. Cepo, pusimos, sacamos, pusimos, sacamos. Bajamos las cargas sociales para que se creara empleo. A los 2 años cambió el gobierno, subimos las cargas sociales. Metimos un blanqueo, bajamos bienes personales para que entrara la gente y pusiera, ahora subieron bienes personales y aparte le meten un impuesto adicional. La próxima es que el gobierno diga, mira, si me haces esto, yo te prometo que voy a hacer estas medidas. Ese incentivo ya está muerto porque lo que el inversor va a decir, o el ciudadano, o el ahorrista va a decir es, bueno, mira, esperemos 3 años a ver si no levantamos la medida. Esa inconsistencia, esa temporariedad hace que vos toques los botones y ya el gobierno hoy tiene muy pocos botones que tienen un impacto. Lo único que puede hacer es cambiar. Como en el kiosco, ¿te acuerdas cuando éramos chicos y en el kiosco vos comprabas el cigarrillo y le dabas el dinero mientras el kiosquero te daba el cigarrillo? Bueno, o sea, lo mismo con las retenciones. Digamos, en las dos manos, mientras te doy la plata y recibo. La desconfianza es tal que tiene que ser simultáneo. Entonces, ¿cómo leo yo lo de las retenciones? Se sentaron con los que tienen los dólares, por decir de alguna forma, aunque es un poquito más complejo que eso. Y le dijeron, bueno, ¿a qué tipo de cambio efectivo, es decir, neto de retenciones, vos me liquidarías cuánto? Y cerraron un número, no se sabe, seguramente hubo una negociación, posiblemente el 3% que prometieron es pequeño, pero el verdadero límite que tiene el gobierno es que más allá de esas transacciones específicas, si vos querés generar inversión, si vos querés generar empleo hoy, te has quedado sin credibilidad. Y todas esas medidas y contradicciones que vos mencionabas, lo que hacen es cortar el cable que va atado al botón. Entonces vos ahora haces un programa de incentivos para la inversión y la gente va a tomar el subsidio, pero difícilmente hunda capital en un país donde las medidas duran un par de años. Creo que ese es el punto fundamental, el costo fundamental de estas contradicciones. Mito o realidad. Cuando la gente salga un poco más y afloje la pandemia y la cuarentena, cosa que no está sucediendo, pero digamos la gente circula más, va a circular más dinero y gran parte del PBI, 70% del PBI es consumo. Bueno, cuando se reinicie más fuerte el consumo, Argentina mejorará sustancialmente. ¿Mito, verdadero o falso? Es a la vez verdadero y falso. Si es verdadero porque claramente cuando se te derrumba la demanda, no hay inversión y hay una acumulación de inventarios, de stock. Las empresas un poco van acortando, van achicando su producción porque se enfrenta a una demanda menor. Entonces tenés que generar consumo y eso se va a generar de alguna forma. Ya hay muchísimo dinero dando vueltas y la flexibilización, esperemos que pronto, de muchas de las actividades y la movilidad va a generar ese consumo. Ahora, el crecimiento es producción. Entonces, si ese consumo no genera más oferta, no vas a tener un crecimiento en el sentido de más productos y servicios y sobre todo más empleo que los que necesitas ahora. Y si no generas más empleo, esa primera distribución que hiciste, que es básicamente dinero público, que es emisión del Banco Central, que va a los bolsillos de quienes consumen, se agota en la primera vuelta, porque ese tipo no consigue trabajo, entonces no hay como un multiplicador de ese primer impacto. Yo creo que si no resuelves el problema del empleo, que implica que las empresas no se achiquen, que no se vayan, que crean que mañana van a vender más que hoy, si no resuelves ese problema que está íntimamente ligado a la confianza, la primera distribución te genera es como empujar el auto, ¿viste? Y que corcovea un poco, pero después se te queda. Vos trabajaste mucho y en libros también la cuestión del empleo, el empleo del futuro. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno o nada para generar nuevos empleos, para fomentar la inversión? Yo creo que para generar nuevos empleos hoy no está haciendo nada. Hoy estás en una política esencialmente defensiva en el medio de la crisis, de la pandemia. Hasta ahora lo que ha hecho fue sostener los ingresos laborales, es decir, sostener los empleos que existen formales, porque son los únicos sobre los cuales tenés incidencia directa. Si vos mirás la pobreza
los números de pobreza de la semana pasada. Casi 41. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Tenemos un sector de asalariados y empleados públicos que están sostenidos en sus ingresos por transferencias públicas y gasto público. Y después tenés otro 50% de informales y de independientes, que si vos mirás la masa salarial de estos trabajadores cae a pique, 40%. Entonces es completamente dual el movimiento. Estos que casualmente son los más pobres, los menos formados, son los nuevos pobres, si querés. Entonces, la única forma de salir de esa pobreza, de revertir ese proceso, es conseguir trabajo para esta gente. ¿Y cómo se hace? Esa es la pregunta del millón. Hay muchas cosas para hacer. Tendrías que, para empezar, formar a mucha de esta gente para no solo los nuevos trabajos del futuro, sino lo que va a quedar en la pospandemia, porque hay sectores que van a estar muy golpeados. Pensemos en comercio minorista, por ejemplo, turismo. Y hay sectores que son más dinámicos. Si vos querés que los trabajadores que son desplazados de estos sectores más golpeados vayan a los sectores más dinámicos. Pero no van caminando. Los tenés que hacer con formación profesional, con sistemas de empleo, con reuniones entre los empresarios y los sindicatos para ver cómo hacemos para acortar ese puente. Porque si no, lo que sucede es que vas a tener pobreza entre los que perdieron los trabajos y después vas a tener sobredemanda en las actividades más dinámicas. Entonces, fundamental, formación profesional, colaboración público-privada, pero sobre todo entre sindicatos y empresas para achicar este puente. Y después, obviamente, medidas que fomenten la creación de empleo, o sea, subsidio al nuevo empleo en vez del viejo empleo, medidas que hagan que las empresas que generan empleo no se vayan del país o no achiquen operaciones en el país. Entonces, la inversión en ese sentido es fundamental. Tratar de generar esa expectativa que has roto con la falta de credibilidad. Te digo, es muy difícil, pero vos me preguntás, yo tengo que contestar algo, pero es muy difícil hacerlo. A ver, Marcela. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Justamente quiero abordar este último punto que resaltabas de la inversión. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, dijo en un reportaje que la idea de que primero se bajan los impuestos y después llegan las inversiones no funciona en Argentina. ¿Coincidís con este aspecto? Mira, en parte sí. Yo diría lo siguiente. Si vos no tenés expectativas, ya mencioné algo con las cargas sociales. Yo bajo las cargas sociales para que haya más empleo. El empresario dice, vamos a esperar 3 años, a ver si dentro de 3 años no me las suben. Una vez que entré, una vez que creé más empleo. No solo no me las suben, vamos a ver si en 3 años me prohíben despedir gente o me ponen la doble. Bueno, lo mismo pasa con la baja de impuestos. Nosotros bajamos retenciones y después las volvimos a subir. Podemos bajar, creamos una ley de economía del conocimiento y se retocó al año. Y eso era baja de impuestos, eran extensiones. Entonces yo le pido a un inversor que invierta con un horizonte de 5, 10 años, tengo que tener un mínimo de credibilidad que si le prometo que en 5 años la cosa va a ser de esta manera, bueno, después tengo que cumplir. Y en la medida en que los gobiernos cambian las políticas, nuestra credibilidad tiene 2 o 3 años como mucho hasta que venga el próximo gobierno. Así que ¿Y esto se bajando, puede corregir, bajando los impuestos, difícil que generes inmediatamente la inversión. Ahora, subiendo los impuestos, claramente no creás inversión, la espantás. Entonces yo, más que pensar en términos tributarios, los dejaría ahí, pensaría en cómo generar cómo volver a meter el cable en el botón, o sea, cómo generar la expectativa y la confianza en que una medida dura más de 2 años. Y dame acciones concretas, meta mínima, dicen ustedes los psicólogos. ¿Cómo es? Decime algo pequeñito, concreto, que vaya en el sentido correcto. Que vos digas, este baby step, un pasito chiquitito en el sentido adecuado. ¿Cuál sería? Lo primero que te diría es no rompas más confianza. O sea, día a día, semana a semana, tenemos medidas que son contraproducentes. Estuvimos discutiendo la ley de economía del conocimiento hasta hace poco. La cambiaron para peor. Ok, no hagas eso. Eso es lo más fácil. No hacer cosas en el que Senado, estropean. expliquemos esto y es muy importante, después vamos a hablar con alguien especialmente de esto. El Senado la retomó, estaba frenada durante 3 meses, diputados la había sacado, y la reformaron tanto que algunos dicen que ya no tiene el sentido y que no va a generar nada. Bueno, por eso digo, lo más fácil de todo es no hacer las cosas que haces mal, dado que hay tantas medidas cerradas. Vos estuviste hablando del dólar recién. Bueno, ¿querés generar un mínimo de previsibilidad cambiaria?
no estés metiendo una medida tras otra, atando todo con alambre todos los días. Pero ya lo hicieron, Eduardo, digo, ya lo hicieron. Podés Justo, desandar los errores, ¿se puede por ejemplo? este mismo gabinete, con estas mismas caras, ya pueden desandar lo hecho o debería haber un cambio? No, siempre podés desandar. Primero que los cambios de gabinete, no sé, hay como una cosa mágica acá, me parece que cambiamos el gabinete, cambian las políticas. Las políticas son de un gobierno y son del presidente, que el presidente decide y define muchas de esas políticas. Así que, digamos, cambiar las figuritas tiene efectos muy limitados y lo hemos visto en muchos años. No, yo creo que lo pueden hacer. Con la misma gente pueden revertir los errores. Siempre se puede revertir el error. Modificaste una ley de manera equivocada, bueno, tratemos de ver volvamos con el sector y veamos qué es lo que está mal. Pusiste un impuesto que grava los ahorros que van a través del sistema bancario a las pymes. Por ejemplo, poner impuesto a la riqueza de los depósitos que financian a las pymes no ayuda a generar fondos prestables en pesos, por ejemplo. Bueno, revisa eso antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que todo se puede recalcular y se puede revisar. No veo esa vocación en el gobierno. Yo creo que el gobierno, algunas de las cosas que yo estoy diciendo, obviamente disiente y cree que van en el sentido contrario. ¿Cuáles son? Me interesa esto. ¿Qué de yo lo no que hablo con ellos. Bueno, ¿qué de lo que vos decís, suponés vos, que y desde el punto de vista ideológico no comparten? ¿Por prejuicio, por juicio, por mundo de ideas diferentes a las tuyas? Mira, solo puedo interpretar cosas que leo, no hablo con ellos, pero recién mencionabas, por ejemplo, lo que dijo la vicejefa de gabinete sobre que salimos de la mano del consumo. No sé si te acordás de una película de Terry Gilliam, creo que se llama El Barón Munchausen, en donde una de las historias que contaba este varón, que era muy fabulero, era que lo habían tirado de un precipicio y él se había sostenido tirando de la cola de su propio cabello. Claro. Ok, bueno. Eso es generar un boom de consumo en este contexto, ¿sí? No funciona. Ahora, la vicejefa de gabinete piensa que sí. Podemos discutirlo técnicamente, pero ahí ves una diferencia. ¿Pero por qué? Explícame por qué. Todos no tenemos funciona. la ilusión de más plata, más consumo, vuelve la rueda a girar. Sí, pero primero que esa plata no la tenés. La tenés que sacar de algún otro lado. Ojo que cuando vos tenés para repartir es una cosa. Si vos estás en Estados Unidos, donde emitís deuda a 100 años al 0%, traes deuda del futuro, traes, digamos, gasto del futuro, recursos del futuro y los desparramás, bueno, estás desparramando algo que no implica sacarle nada a nadie. Pero si vos lo que estás repartiendo es emisión monetaria, que va a ser más inflación o que va a ser más deuda, porque la tenés que retirar con deuda del Banco Central, con las LELIQs, entonces estás tirándote de tu propio pelo. Si vos lo que haces es gravar al capital productivo para distribuir y repartir en el consumo, vas a tener más consumo, pero el capital productivo está viendo cómo hace para reducir su exposición al próximo impuesto a la riqueza. Porque no hay ninguna razón por la cual esto no se repita. Entonces, en ese sentido me parece que lo del consumo es circular, ¿me entendés? Estás como empujando de un hilo, como dicen los gringos. Entonces estás tirando de algo, pero no tenés la demanda la oferta que lo sostenga. Vos de esta situación, no digo que sea fácil, pero solo salís si reactivás, aunque sea a un nivel mínimo, la inversión. Es decir, ponés los ahorros argentinos, la mayoría de ellos dolarizados, a trabajar en el país. Y lo que estás haciendo ahora es incentivando que esos ahorros se protejan. Pero hay no sé, escucho dijeron, los activos que vengan y se pongan en inversiones inmobiliarias no pagarán, no sé, creo que era ingresos brutos o algún otro impuesto por X tiempo. ¿Sirve? No sé, los acabás de grabar con el impuesto a la riqueza. No sé si sirven, porque la verdad es que ingresos brutos los bajaste con la reforma fiscal del 17, se cumplió más o menos, ya eso se revirtió. Bien. Nada dura. Entonces es muy difícil que alguien venga con el compromiso de 5 años. A lo sumo lo que te va a decir es, me parece fantástico, dame 2 años, veo qué pasa, veo si el cambio de gobierno revierte las medidas, y entonces ahí meto unos pesos. Bien, Osvaldo. Eduardo, buenas noches. Se supone entre 1 millón y 1,5 millones de chicos que están desenganchados totalmente del sistema educativo, que es muy probable que sea muy difícil que vuelvan al sistema educativo. El gobierno no parece dar señales con respecto a la vuelta a las clases de manera asistencial. ¿Qué futuro nos espera con esto? Mira, necesitaría mucho tiempo, pero déjame que te haga el siguiente recorrido. La literatura académica sobre educación y sobre trabajo
tiene como hechos estilizados, en el mundo, no solo acá. Por ejemplo, si vos querés explicar la distribución del ingreso en Argentina, América Latina, en general en Estados Unidos, es la distribución del ingreso laboral, porque la gente fundamentalmente su ingreso es laboral, ¿sí? Si vos querés explicar la pobreza en Argentina y la caída, deterioro de la distribución, es gente con peores trabajos o gente desempleada. Si querés explicar el salario de una cohorte de gente, lo que más explica es básicamente el nivel, los años de educación y el nivel de educación, ¿sí? Si vos dejás a los chicos un año y medio afuera, se desenganchan, bajan los años totales estudiados, porque esos pibes muchas veces no vuelven, vas a generar más pobres. Son los pobres del futuro. Los pibes que dejas afuera son los pobres del futuro. Si estamos tan preocupados por la pobreza del 41%, bueno, esto es simplemente más pobreza. ¿Por qué pensás que al gobierno no le interesa o al menos no parece interesarle el tema? Yo creo que al gobierno le interesa, pero está en manos de los sindicatos que se oponen a ir a clases con diferentes argumentos. O sea, me parece que la discusión es entre el gobierno y los sindicatos. Me parece que al gobierno no le interesa tanto porque no pierde tantos votos haciendo esto. Los chicos no votan. La educación nunca fue decisoria de las elecciones. Es una pena, pero hay que decirlo. No vemos marchas ni clamores populares para que abran las escuelas, ¿sí? Hay más demanda para que abra el fútbol que para que abran las escuelas. Entonces, Muy bien. Y los casinos, no te olvides. los casinos. Vamos a volver a las raves antes de abrir las escuelas para dar clases. Eduardo Gra.